Hola viciosos del geocaching, hoy toca bricocaching. En este episodio os voy a explicar cómo fabricar uno de los camuflajes más clásicos del geocaching. En un episodio anterior ya enseñábamos este camuflaje porque era el caché que escondíamos cuando explicábamos cómo realizar el promediado de coordenadas y ya decíamos entonces que era un clasicazo y es el caché caracol. I was just looking for the sports channel, Gary. Para realizarlo os podéis imaginar que es muy sencillo. No necesitáis nada más que el caparazón de un caracol, un contenedor y juntarlos con pegamento. Bueno, efectivamente es así de sencillo. Pero en este vídeo, si os quedáis hasta el final, veréis algunos de los trucos que he aprendido con el tiempo y que os van a ayudar, si realizáis este camuflaje, para que dure bastante más en el tiempo y sea menos frágil a la manipulación y a la intemperie. Vamos con los materiales. ¿Qué es lo que necesitamos? Pues como es lógico, el caparazón de un caracol. Lo podéis encontrar en el campo y, por supuesto, ni se os ocurra por lo más remoto matar a un caracol para conseguirlo. Aparte de que no es nada práctico, los podéis encontrar en el campo muy fácilmente. Yo este lo encontré en uno de nuestros paseos por el campo. Luego, ¿qué es lo que necesitáis? Un contenedor que acople a la abertura del caparazón que tenéis. En este caso voy a utilizar uno de tipo cilíndrico como el que veíamos en el vídeo anterior y que encaja muy bien. Queda, como podéis ver, a la vista y por tanto necesitaremos luego un escondite donde entre toda la parte visible y quede solamente a la vista lo que es el caparazón que sirve de camuflaje al caché. Otra opción que tenéis es colocar un nano aquí dentro que quede justo a la altura de la abertura y, por ejemplo, que sea magnético, colocándole un pequeño imán, por ejemplo, y así que se pueda pegar a una superficie metálica. Luego necesitamos, como es lógico, un adhesivo que puede ser de muchos tipos. Aquí tengo varios, podemos utilizar el que habéis visto en otros episodios de bricocaching, también podéis utilizar una resina epoxi de 2 componentes, como esta que tengo aquí, o pegamento en barra térmica. Hay muchas posibilidades. Luego os explico cuál es la que he utilizado en este caso y el por qué. También necesitaremos una lija, ya sabéis que siempre la utilizo para hacer que las superficies de plástico de los contenedores agarren mucho mejor al adhesivo. Y luego también necesitamos, y eso os lo explico en el truco que os explico al final, un pegamento de tipo cianocrilato, como este que tengo aquí, y ya veréis para qué lo necesitamos. Y finalmente el café es totalmente opcional. Bueno, pues el primer paso, como siempre, es lijar un poco la parte del contenedor que va a ir con el pegamento dentro del caparazón del caracol. En el caso del caparazón no hace falta hacerlo ni por dentro ni por fuera, aparte de porque lo íbamos a estropear, porque el caparazón del caracol es lo suficientemente poroso y el adhesivo agarra muy bien. Entonces lo primero que hacemos es lijar un poquito. Muy bien, cuando ya lo tenemos lijado un poco y notamos que es áspero al tacto, ya lo tenemos listo para colocar. Lo que tenemos que hacer es rellenar completamente el interior del caparazón con el adhesivo. Si nos limitamos a poner, por ejemplo, pegamento alrededor del contenedor en su base y pegarlo sin más, dejamos toda la parte interior sin rellenar. Y eso lo que hace es que la cáscara, que es bastante frágil, sea muy susceptible de romperse durante la manipulación. Como os decía antes, las opciones que tenemos son muchas. Una de ellas, que es muy buena, es la de la silicona de exteriores que hemos utilizado en otros ejemplos. ¿Por qué no la utilizo aquí? Bueno, pues por cambiar un poco. La cuestión es que ese tipo de adhesivos, como por ejemplo las resinas epoxi, tardan bastante en endurecerse y eso nos permite manipular el contenedor durante algún tiempo. Eso es una gran ventaja, porque nos permite corregir si no lo hemos colocado bien a la primera o a la segunda. Podemos estar corrigiendo hasta que esté a nuestro gusto. Eso sí, luego hay que esperar al menos 24 horas a que el adhesivo esté completamente seco. En este caso voy a utilizar pegamento en barra, pues estas barras térmicas, porque tiene una ventaja, es que endurecen muy rápido y vemos el resultado enseguida. La desventaja, que se calienta mucho. Cuando rellenemos el caracol con el adhesivo se va a poner muy caliente y si no aguantáis bien la temperatura, pues a lo mejor os resulta incómodo manipular. Otra cosa importante a tener en cuenta es que cuando rellenemos de adhesivo el interior y coloquemos el contenedor, el adhesivo sobrante va a rebosar.
Y todo eso lo tenemos que eliminar para que quede completamente plano y no nos estorbe a la hora de colocarlo en el escondite. Vamos a poderlo arreglar o bien con el dedo o bien pues con una pequeña espátula o un palito de estos de los helados. En el caso del pegamento térmico, primero tenemos que ser o más rápidos o más fácil. Lo que podemos hacer es dejar que endurezca y luego el sobrante recortarlo con un cúter. Son las posibilidades que tenemos. Bueno, pues vamos a hacerlo. Bueno, pues ya lo tenemos pegado en su sitio. Como os decía, la ventaja del pegamento térmico es que es muy rápido, lo tenemos listo enseguida. Si tenemos prisa es la mejor opción, pero personalmente no me suele gustar. Prefiero utilizar, como ya sabéis, la silicona de exteriores porque permite manipularlo con tiempo y efectuar correcciones. Aquí hay que ser un poquito rápido. Por otro lado, como os decía, el caparazón, cuando se rellena del pegamento térmico, se calienta muchísimo y es difícil de manipular. Hace falta tener un poquito de cuidado. Cuando ya lo tenemos así, nos queda un último truco. Este caparazón tiene bastante buen aspecto, pero lo típico es que cuando el caracol que vivía en su interior ya no está vivo, el caparazón se va degradando y se va deshaciendo. Una de las cosas es que pierde su color y pierde su aspecto brillante. Se vuelve un poco mate y feo, a veces se vuelve como de color blancuzco. Por eso es muy buena idea, y aquí va el truco, añadir una pequeña capa de pegamento en su exterior que lo proteja. Y la mejor opción que he encontrado hasta la fecha es utilizar el adhesivo de cianocrilato. ¿Cuál es la ventaja? Primero, que es muy fluido, penetra muy bien en la porosidad natural del caparazón y cuando endurece se vuelve tan duro y tan resistente que hace que el caparazón resulte mucho más resistente y más duradero cuando se encuentra a la intemperie. En este caso voy a utilizar un tubo de pegamento de cianocrilato de los normales y para que no queden gotas y extenderlo bien, lo que voy a utilizar es un pequeño pincel que en cuanto endurezca el cianocrilato pues lo vamos a tener que tirar. O sea, que utilizar un pincelito que sea malo y que no vayáis a utilizar nunca más. Directamente este va a ir a la basura. Así que bueno, vamos a ello y a darle su manita de cianocrilato. Caracoles al cianocrilato. Este pegamento de cianocrilato no es el ideal. Normalmente utilizo uno que viene con aplicador en pincel y ese es mucho más fluido y se aplica mucho mejor. Y además no tenéis que desperdiciar un pincelito como me ha pasado a mí. Pero en este momento es lo que tenía a mano y bueno, pues aquí tenéis el ejemplo de cómo adaptarse a lo que uno tiene a su disposición. Bueno, pues con esto ya estaría terminado. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.